Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Saludos y bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguajes para el curso de segundo de secundaria. El día de hoy vamos a hablar acerca de las narraciones populares. Vamos a comenzar la clase con una pequeña historia de un estudiante que quería volverse una leyenda. A ver, veamos cuál es su historia. Profe, ¿qué necesito para convertirme en una leyenda? Bueno, tendrías que superar una prueba con mucho valor. Mira este ejemplo. Santi, con la puntería que tienes pareces Guillermo Tell. ¿Quién? Guillermo Tell. Fue un arquero suizo del siglo XIV. ¿Un arquero de fútbol? No, Santi. Arquero con arco y flecha. Ah. Guillermo Tell fue un arquero suizo al que se le ordenó disparar su ballesta contra una manzana colocada sobre la cabeza de su propio hijo. Imagina que debía tener mucha puntería para darle a la manzana y no al hijo. ¿Pero existió en verdad? Los historiadores no pudieron comprobar su existencia, pero su historia se conoce en toda Suiza y se la relaciona con los orígenes del movimiento de la independencia. Entonces podemos decir que la historia de Guillermo Tell es una leyenda. ¡Claro! Por eso se habla del legendario Guillermo Tell. Bien, ahora que ya conoces cómo puedes llegar a ser una leyenda, vamos a analizar qué son las narraciones populares. Las narraciones populares son aquellas que se transmiten de generación en generación y se van creando en cada pueblo, lugar o comunidad y por lo tanto pueden variar de lugar en lugar. Así que entonces vamos a ver cuáles son estas narraciones populares que comúnmente utilizamos en cada una de nuestras historias. Existen muchas historias y diferentes formas de contarlas, no solo las que ves por internet o en el cine. Así que vamos a analizar algunas manifestaciones literarias de origen anónimo, tradicional y regional, conocidos como mitos, leyendas y fábulas. Estas tres narraciones son historias muy antiguas que se han transmitido durante siglos de generación en generación, de forma oral o escrita. Revisemos las características de cada una de ellas. La leyenda es una narración popular de un hecho real o imaginario, en la que se explican sucesos importantes para una comunidad. Suelen ser relatos que se transmiten de generación en generación de forma oral. El hombre primitivo creaba leyendas para explicar los orígenes, características y nombres de lugares, plantas o fenómenos de la naturaleza que les resultaban enigmáticos, porque la ciencia aún no estaba desarrollada. Ellos explicaban lo que sucedía con causas que su pensamiento mágico les permitía aceptar. Por eso incluían una gran dosis de fantasía. De allí surgieron narraciones anónimas que lograron la aceptación popular y al ser repetidas de generación en generación, se convirtieron en tradiciones donde el pueblo que las originaba se ubicaba en un tiempo y en un espacio determinado. Después, las leyendas las adaptaban a las características de cada pueblo. Como en ellas se mezclan elementos reales y fantásticos, se vuelven más populares, pues la gente suele exagerarlas para hacer el relato más interesante. Ahora entiendo por qué dos personas pueden contarte la misma leyenda, pero con detalles diferentes. Entonces tal vez te preguntes, ¿qué elementos son reales y cuáles fantásticos en una leyenda? Para poder responder esta pregunta, vamos a ver sus principales características. Los eventos ocurren en una época y en un espacio geográfico definido, así que pueden ser considerados como un elemento real. Asimismo, las leyendas tienen un personaje principal del cual se cuentan las hazañas, los milagros o tragedias que vivió, por lo tanto también es considerado un elemento real. Los elementos fantásticos se presentan por medio de personajes y sucesos sobrenaturales e irreales.
Como parte de la tradición oral, las leyendas sufren modificaciones que la gente realiza al contarlas para hacerlas más interesantes o tenebrosas. Algunas leyendas contienen una advertencia o final moralizante que te invita a reflexionar para actuar con sabiduría. Otras solo forman parte del folclore del país, la ciudad o la región en donde suceden los hechos. Es por esto que podemos encontrar distintas leyendas en cualquier parte del mundo. Los mitos, por su parte, son narraciones que hablan especialmente del origen de la cultura. La narración mítica cuenta, por ejemplo, cómo comenzó el mundo, cómo fueron creados los seres humanos y animales y cómo se originaron ciertas costumbres, ritos o actividades humanas. El mito puede abordar muchos aspectos de la vida individual y cultural, pero habitualmente el mito más importante en una cultura es el que cuenta cómo fue el origen del mundo. Veamos sus principales características. Es una narración maravillosa protagonizada por dioses, semidioses, héroes o personajes fantásticos. Está ubicada fuera del tiempo histórico y que explica o da sentido a determinados hechos o fenómenos del universo. Forman parte del sistema de creencias de un pueblo o cultura. Otro tipo de relato popular es la fábula, que es una narración imaginaria en la que los animales tienen características humanas. Su propósito es dar una enseñanza o consejo que se incluye en una frase o mensaje llamado moraleja. Al igual que las leyendas, las fábulas tienen un origen popular. Los fabularios eran códigos educativos que mostraban por medio de los animales las normas de la vida. Se transmitían de padres a hijos. Luego las fábulas fueron recopiladas y transformadas por escritores. Una de las principales características de la fábula es que en ellas los animales u objetos representan virtudes humanas. La enseñanza o moraleja nos hace reflexionar sobre las virtudes y los defectos humanos o sobre las consecuencias de nuestros actos. Los mitos y leyendas surgen para explicar un suceso enigmático misterioso que en las primeras civilizaciones no se podía comprender. En cambio, las fábulas pretenden criticar vicios o defectos humanos para dar una enseñanza y divertir al mismo tiempo. Esta enseñanza se escribe al final en forma de una frase llamada moraleja. En cuestión al tiempo, el mito ocurre en tiempos inmemoriales. No tiene relación con la línea del tiempo que conocemos para el ser humano. Mientras que la leyenda ocurre en un momento, año o siglo muy concreto. Y por último, la fábula no tiene tiempo. No suele aparecer detallado en la historia porque no es muy importante en el relato. Los personajes de un mito son dioses, semidioses, monstruos y héroes. Mientras que en una leyenda los personajes suelen ser más reales, aunque sus hazañas aparecen exageradas. En cambio, en la fábula los principales personajes son los animales, que tienen características humanas. En resumen, podemos decir que los tres son distintos tipos de narraciones con elementos fantásticos. En el mito resaltan las historias de dioses sobre el origen del cosmos, la naturaleza, las ciudades, pueblos o comunidades. En las leyendas resalta la identidad cultural de un pueblo o región, y en la fábula aparecen animales personificados que sirven para dar una enseñanza o moraleja. Nos vamos a quedar con las tres formas en este cuadro comparativo. Vamos a analizar de qué trata cada una de ellas, los protagonistas, los hechos, el espacio y el tiempo en el que se desarrolla cada una de estas narraciones. Vamos a empezar por el punto 1. ¿De qué trata? Un mito va a tratar generalmente del origen del mundo. Una leyenda va a tratar también del origen, pero esta vez no del mundo, sino de alguna planta, animal o un lugar específico. Una fábula, sin embargo, va a tratar sobre los valores. En el segundo punto, acerca de los protagonistas que conforman cada una de las narraciones. Un mito va a tener a protagonistas como los dioses, semidioses, seres fantásticos, que no existen obviamente en la vida real, pero sí van a existir en esta narración.
En la fábula, ¿quiénes van a ser los protagonistas? Los animales u objetos que en este caso van a aparecer humanizados. ¿Por qué? Porque van a tener características o se van a comunicar o van a actuar como si fuera un ser humano. Los hechos. ¿Qué hechos nos van a narrar? Los mitos nos van a narrar hechos ficticios, es decir, cosas que no existen en la realidad, pero creemos que sí existieron en un tiempo muy remoto. Una leyenda puede tener hechos reales, como también puede tener hechos ficticios, ¿no? O incluso la mezcla de ambos, real y ficticio. Una fábula va a tener hechos ficticios y reales. Obviamente los objetos o los animales no van a poder existir en la vida real, son irreales. Entonces es ficticio e irreal. Siguiente punto, el espacio y el tiempo en el que se desarrolla la historia. Un mito va a ser en un tiempo muy remoto, incluso aquel que no existía siquiera en nuestra línea de tiempo, por lo tanto va a ser irreal. En el caso de la leyenda, se va a remitir a un momento histórico específico, pero no determinado, ¿no? Pero sí vamos a hablar que puede ser en la antigüedad, puede ser cuando sucedía un tal hecho, ¿no? Nos va a dar un tiempo específico en un momento histórico. La fábula, ¿por qué no aparece aquí ninguna ficha que nos diga en qué tiempo se desarrolla? Está en blanco. ¿Por qué? Porque dentro de la narración de una fábula, el tiempo en el que se desarrolla no es importante. Y obviamente es irreal porque no hay un tiempo en el que un animal o un objeto pueda hablar, ¿no? Entonces, con este cuadro comparativo hemos visto las similitudes y diferencias que tienen estos tres tipos de relatos, tanto los mitos, las leyendas como las fábulas. Y a propósito de las fábulas, te quiero invitar a que veamos algunos datos importantes. Un dato interesante sobre este tema es que Esopo es el escritor griego con gran popularidad por su colección de fábulas, muchas de las cuales seguimos leyendo hoy en día. Estoy segura que has leído más de una. Las siguientes son algunas de las más populares: La liebre y la tortuga, El león y el ratón, La cigarra y la hormiga. A través del curso hemos estado haciendo ejemplos de narraciones, de mitos, de fábulas, de leyendas. Es por eso que hemos decidido en esta clase aclarar las diferencias y las similitudes de cada una de estas. Ahora que tú conoces cómo se caracterizan cada uno, te voy a invitar a que anotes en tu cuaderno. Seguramente tú has debido escuchar alguna vez algún mito, una leyenda, una fábula. Ahora que ya sabes sus diferencias, puedes narrarlas, escribirlas para que puedas recordarlas y diferenciarlas. Y nos vemos en una próxima clase para continuar hablando del área de comunicación y lenguajes. Hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.